Apuntes para la administración, salta a la vista. Reflexiones, el 21 de agosto del 2021, del periódico La Jornada de México. Pintura de Rafael Cauduro. Bueno, pues hay esquemas mentales que permiten y no permiten también la representación y los límites. Bueno, quiero iniciar con un mito, con una leyenda que es la cuestión de Casandra. Casandra pertenecía a la realeza troyana, siendo hija de Príamo, esposa de Hecuba, reyes de Troya. Era una joven ambiciosa y quería tener un don especial, por lo que un día le rezó al dios Apolo, que se veneraba en la ciudad, y que le diera poderes de clarividencia para poder predecir el porvenir. Apolo, el dios enamorado de la bella joven, decidió concedérselo una vez que hubiera entregado su amor. Cuando ya le había concedido el deseo de predecir el porvenir, Casandra renegó de su amor por Apolo, lo que hizo que se enojara a este dios, y este, al ver humillado por ser una simple mortal, decidió maldecirla. Entonces sucedió lo siguiente: le dio dotes para adivinar el futuro, pero no podría evitar los acontecimientos, ya que nadie creería jamás en sus predicciones, ¿no? Eso lo sacamos de la red Historia y es interesante, ¿no? Salta a la vista es una expresión muy popular que dice que hay cosas que son interesantes, que nos hablan de que hay eventos que son evidentes, tienen una presencia innegable y que se están dando en alguna parte, pero pocos, algunos, no todos, se han dado cuenta de lo que está pasando. De hecho, muchos no se han dado cuenta y es interesante pues tanto para el campo científico como para el campo de las situaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces vivimos al día en la vida cotidiana, pero no hacemos una interpretación de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, me permito tomar de la jornada, del periódico La Jornada del 21 de agosto del 2021, las siguientes noticias para reflexionar. Entonces, las cosas se presentan en los hechos, en los fenómenos, en la vida cotidiana, aunque a veces pareciera ser evidentes, otras veces no lo son, porque no hay elementos que permitan imaginar o representar lo que sucede, nombrar. Es decir, están atrapados muchas de las personas, los que no lo ven, en los esquemas de pensamiento dominante, que bajo su interés quiere hacer que se vean o se lean las cosas de una forma y no de otra, sí. Entonces, es una lectura obligada a ver las cosas en una sola interpretación. Y esto pasa sobre todo con los esquemas ideológicos neoliberales. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Hay que ver en el contexto neoliberal de la situación de las cosas. Es importante que estemos conscientes de que ha habido un cambio con el outsourcing. Recordemos que el outsourcing es una subcontratación, es una manera de trabajo que fue muy popular en los países de América Latina, sobre todo en México, y que llegó a sustituir formas de trabajo que ya se había consolidado en el Estado benefactor, en el welfare state mexicano, en el Estado benefactor, se habían generado una serie de derechos, una serie de luchas, y se reconoció pues el trabajo importante, las prestaciones, la seguridad social, etcétera. Pero los outsourcing vino a romper este esquema de subcontratación. Sí hay elementos que podría ser para algunos casos, pero es excepcional. Y aquí no, pasó a ser casi la bandera de cómo hacer para pagarle menos a los trabajadores mexicanos. Entonces, es por eso que fue tan dañino o es tan dañino el outsourcing en México. Bueno, pues en el periódico nos dice que en meses es reciente más de la mitad de los trabajadores que han encontrado bajo el esquema del outsourcing han sido contratados directamente por las empresas para que las ideas en realidad que prestaban sus servicios en movimiento, que significaron un incremento de promedio del 12% en sus salarios, informó Carlos Romero Aranda,
procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda. Y esto es importante, antes de que fuera aprobada una reforma legal para que impide a las empresas subcontratar trabajadores para evadir obligaciones laborales y fiscales, trabajaron bajo ese esquema un poco más de 5 millones de personas, de los que a la fecha 2.6, un poquito más de la mitad, ya fueron contratados directamente por las empresas, mencionó dicho funcionario. Entonces, el esquema del cambio del trabajo es fundamental. Romper con los esquemas de outsourcing es importante. Entonces, bueno, pues se está transformando estas cosas y no las vemos. Por otro lado, bueno, pues la lucha de Huachicol parecía plana roja o cosas de ese tipo, ¿no? Era una forma de robo donde había bastante dinero y principalmente algunos beneficiarios pues, eran del crimen organizado. Otros no eran del crimen organizado, era la gente, pero se llevaba una garrafa, un esto no era mucho. Pero es importante pues ver que hay una política pues contra esta lucha que se ha dado, es una lucha muy amplia, que es una lucha depredadora pues sobre todo a la nación y a las industrias de la nación, como es el caso de Pemex. Entonces se ha recuperado, se estima 162.275 millones de pesos con el combate a Huachicol. Las entidades con mayor incidencia son en el estado México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. La custodia de las Fuerzas Armadas se concentra en 6 productos prioritarios comprendidos en 1.528 kilómetros. Era la manera de distribuirlo. Y estas gentes pues, rompían y se robaban el huachicol. Se siguen robando, pero ya es menor. Y esta es una importante cuestión que tiene que ver con los recursos estratégicos. Otra inimaginable, y hay que verla bajo el contexto neoliberal de la situación de las cosas, porque si no, no las ves, o sea, vas a ver un evento aislado ahí y fragmentado y todo fragmentado y no se están dando cuenta, pues que había un conjunto de situaciones que en el juego de la corrupción, de los intereses de la industria armamentista, pues también nos ha afectado. Y fíjate que a la par, me ha gustado este juego donde a la par que culpan a México que de la distribución de las drogas o de la producción de las drogas, México también ha ubicado muy bien el debate con situación a la cuestión de los fabricantes y los distribuidores de armas que entran a México, que son bajo los instrumentos bajo los que se mantiene el crimen organizado principalmente, y también pues los delitos comunes. Entonces, hay una lucha que no se había dado, no la ha hecho otro país, no la han hecho los grandes países del centro, vino a hacerla México en una corte federal de Massachusetts, donde Estados Unidos aceptó el litigio presentado por el gobierno de México en contra de diversas empresas a las que se les acusa ser los responsables de un comercio negligente de las armas que usa la delincuencia en el territorio mexicano. Esto no lo vemos. Bueno, pues también hay una serie de luchas y demandas que se dan en el contexto neoliberal. Y Educar para transformarse lo escribe Yuri Jiménez, Pilar Millés y Juan Manuel Sánchez. Dos bloques centrales considero que son los siguientes, claro, es una interpretación mía. 3 años después de su fundación, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió en 1992 imponer a la comunidad nacional de la UPN una reforma estructural neoliberal eufemísticamente denominada modernización educativa, la cual consistió en la desarticulación y descentralización del proyecto nacional universitario y sus traspasos a los gobiernos estatales y a la sección del CENTE, a quienes se les entregó los recursos materiales, financieros y humanos de 68 unidades de la UPN estatales, quedando solo bajo el control de la SEP las 7 unidades UPN de la Ciudad de México. El desmantelamiento neoliberal de la universidad implicó una transferencia del 56% de sus recursos financieros, del 76% de su personal académico a los estados.
¿sí? Donde se supone pues que se iba a impulsar. Más adelante continúa frente a esta problemática universitaria generada por las políticas neoliberales autoritarias, la comunidad universitaria acordó realizar el Congreso Nacional Universitario de carácter horizontal, no por delegados, avalados por la Secretaría de Educación Superior, basados en democracia participativa en plena pandemia con el propósito de hacer diagnósticos de la universidad y redefinir democráticamente su modelo educativo, su proyecto académico, su estatuto jurídico, a la luz de la nueva legislación educativa, particularmente de la Ley General de Educación. Y esto lo superior, y esto lo escriben los consejos académicos. Y bueno, voy a hablar de un artículo que es importantísimo y que tiene que ver pues con las situaciones que se está jugando en el mundo neoliberal con la cuestión de la tecnocracia. Y a continuación pues vamos a leer al texto. Pecados de origen del credo tecnocrático. María Elena Álvarez Boya Roses asterisco y Juan Carlos Martínez García asterisco. El 1 de junio de 1906 estalla en la mina de cobre de Cananea la huelga de más de 2.000 mineros, quienes exigían salario equitativo y jornadas de trabajo más justas. El 2 de junio, soldados estadounidenses entran en territorio nacional para auxiliar a la policía rural porfirista en la represión de la protesta. El 3 de junio se declara la ley marcial en Cananea, y una vez controlado el movimiento, con saldo de 23 muertos, 22 heridos y más de 50 detenidos, se reinician las actividades de la mina. Termina así la primera huelga en la historia de México y se inicia el fin del porfirismo. Los detenidos serían liberados en 1911 por el gobierno de Francisco I. Madero. La huelga de Cananea simboliza el rotundo fracaso de la ideología positivista promovida entre la intelectualidad mexicana por Gavino Barreda, 1818 a 1881, quien la introdujo en el país después de impregnarse, cuando estudiaba medicina en París, entre 1847 y 1851. De las ideas del filósofo francés Augusto Comte. Es justo este pensador galo quien postuló el concepto de tecnocracia, entendida como un gobierno científico, cuyo objetivo es el desarrollo de cada ciudadano. El principio fundamental del positivismo está codificado en el lema orden y progreso, que proviene directamente de una frase de Count y que fue adoptada por Díaz como dictado de acción a sus funcionarios. Como lo evidencia la huelga de Cananea, el porfiriato mantuvo el orden mediante la represión brutal del disenso y el progreso lo comprendió en términos del enriquecimiento de una élite oligárquica asociada a la dictadura. Los positivistas de Porfirio Díaz, primeros tecnócratas mexicanos dignos de ese apelativo, validaron bajo el mando de su líder, el secretario de Finanzas José Yves Limantour, formado en la Escuela Nacional Preparatoria dirigida por Gavino Barreda, la emergencia de una economía centrada tanto en la explotación minera como en la puesta en marcha de nuevas industrias dependientes de la inversión extranjera. Esto se logró por la represión constante de trabajadores y campesinos y por la instrumentación de un sistema político dominado por la simulación y la corrupción. No puede desligarse la primera incursión del pensamiento tecnocrático en México de la barbarie porfirista. El lema orden y progreso se tradujo en nuestro país en la fórmula mátalos en caliente, con la que el imaginario popular definió la esencia íntima del porfiriato. A los promotores del credo tecnocrático en México les desagrada que se les recuerden los orígenes de su ideología. Prefieren, en cambio, ser asociados con el movimiento liderado por ingenieros estadounidenses que en el apogeo de la Gran Depresión de la década de 1930 abogaron por la revisión de los sistemas políticos y económicos, de acuerdo con principios científicos rigurosos. En esos tiempos nació el sueño tecnocrático, colocar la gestión de los asuntos públicos, particularmente la política económica, en manos de especialistas que alcanzarían tal honor gracias a sus credenciales y sus competencias. De esta manera, la gestión de lo público sería, supuestamente, ajena a los sinsabores y a los vaivenes de lo político. La realidad, sin embargo, muestra la imposibilidad de desligar la gestión de lo público de sus implicaciones políticas. ¿Cómo podría ser de otra manera? En un sistema democrático todo administrador de lo público es también un agente político. Pensar lo contrario es racionalmente insostenible. Por ello,
El sueño tecnocrático radica en una ideología profundamente antidemocrática que niega a los ciudadanos tanto la capacidad de decidir los modos de organización del Estado como la definición y realización de las políticas públicas. La tecnocracia confisca la representatividad popular al separar al pueblo de la supervisión política, de la gestión de lo que concierne al interés público. En todo tiempo los responsables de la toma de decisiones de Estado, los representantes del pueblo en el caso de los regímenes democráticos, se han apoyado en el Consejo de Expertos. Nada más lógico. Esto ha sido particularmente cierto en lo que atañe a la administración económica y financiera. El experto le es necesario al Estado. Sin embargo, el credo tecnocrático, nutrido del pensamiento neoliberal, promueve la creencia de que la gran complejidad de los asuntos públicos hace indispensables a los expertos. El tecnócrata sería entonces aquel experto que, entrenado en la complejidad de la gestión de lo público, es el único apto para tomar las decisiones en su ámbito. Esto garantizaría la eficacia administrativa y protegería los intereses del pueblo, según su credo. Desde esta perspectiva, el tecnócrata se piensa como legítimo. Esto se ha traducido, en la práctica, en alianzas de facto entre políticos, funcionarios y toda clase de expertos, los tecnócratas, a fin de sostener las riendas del poder real, haciendo a un lado al pueblo. Esta es la realidad, simple y llana. En amplios sectores de la población, el fracaso del neoliberalismo en México ha despertado una desconfianza profunda y justificada en la tecnocracia y por ello encomendaron al nuevo régimen la tarea impostergable de eliminar la sujeción del poder político al poder económico. Esto pasa necesariamente por disolver la alianza entre agentes políticos, grupos de interés y tecnócratas enquistados en el Estado, si en verdad se quiere construir un régimen auténticamente democrático. El camino para lograrlo es claro: garantizar la transparencia de la articulación entre la toma de decisiones en la gestión de lo público, el actuar político y la legitimación de los saberes por parte de expertos. Además, es necesario garantizar el acceso universal al conocimiento científico y tecnológico, explicitando sus limitaciones y sus alcances reales, así como el papel fundamental de la incertidumbre, en particular en lo que atañe a la política económica y financiera. Por último, se requiere quebrar la hegemonía en México del credo tecnocrático. Para ello es necesario instrumentar un discurso de expertos emanados del pueblo, que desde sus instituciones y quehacer científico y tecnológico, bajo el cobijo del humanismo, garanticen resolver controversias, mediante el uso responsable y comprometido del conocimiento y distintos saberes, que permitan, en consecuencia, la emergencia de un saber colectivo y virtuoso, verdaderamente científico, garante del interés público y promotor ante todo del bienestar de la población.